Hola queridos amigos y querido público que nos ve por medio de esta plataforma. Hoy su servidor Abraham Alberto Ramón Martínez les vengo a dar mi punto de vista o les vengo a dar mi opinión en base a mi experiencia sobre el estudio económico. Este tema que yo les vengo a hablar es una actividad en base a mi carrera administrativa y la verdad es que es muy interesante y yo les voy a comentar el primer punto, que son los objetivos generales y la estructuración. En base a todo esto, pues obviamente vamos a ver que, por ejemplo, en la primer cuadro, en la figura 4.1 que ustedes están viendo ahorita en pantalla, les va a aparecer lo que es ingresos como principal característica. Nos damos cuenta de que el ingreso es una suma importante en nuestra vida. Lo vemos todos los días, ya que todos ganamos de diferentes maneras: ingresos semanales, ingresos diarios, ingresos semanales, ingresos quincenales, ingresos mensuales. Pero, ¿qué son los ingresos? Bueno, los ingresos son esa moneda física que nosotros vemos en el reflejo de nuestro trabajo, ya sea semanal, diario o quincenal, o puede ser también mensual. Eh, de esto también se basan, por ejemplo, los estados de resultados, y también tenemos, por ejemplo, el número 2, que es el punto de equilibrio, y todo esto se basa a un balance general, que al final de cuentas es una evaluación económica. Este estudio económico va más que nada planteado a las pequeñas empresas, las medianas empresas y las grandes empresas. Los costos financieros, que son tabla de pago de la deuda, estos costos financieros nos representan, estos costos financieros representan lo que algún día nosotros podamos emprender. Entonces, los costos totales también de producción, ya sea como administración, ventas o financieras, nos hacen ver que realmente son costos totales que tienen que ver de la mano o tienen que estar de la mano con nuestros costos financieros. Muchas personas dicen que nuestros costos financieros y nuestros costos de producción son muy diferentes, cuando en total todo eso va de la mano, ya que nuestro costo de producción está basado más que nada también en el pago de las nóminas, que son las manos de obra. Entonces, también podemos ver que la inversión total fija y diferida está en la depreciación y la amortización. Obviamente, nuestra inversión total no siempre va a salir de nuestras bolsas, también va a salir, por ejemplo, de algún préstamo bancario o de nuestros socios, o etcétera, etcétera. Entonces, este capital de trabajo o nuestros ingresos se va de la mano con los balances generales. ¿Para qué los balances generales? Los balances generales, al final de cuentas, nos dan una evaluación de nuestra economía, de qué está pasando como tal en nuestra empresa. Nuestro costo de capital prácticamente viene siendo la evaluación económica. ¿Por qué la evaluación económica? Porque nuestro costo de capital, el costo del dinero que nosotros estamos generando, tenemos que darnos cuenta de que es el costo de nuestra producción, del costo que estamos amasando. Y en base a todo esto es importante, pero como dice ahí, los datos de inversión fija y diferida son la base para calcular el monto de las depreciaciones y amortizaciones anuales, el cual a su vez es un dato que se utiliza tanto en el balance general como en el punto de equilibrio y en el caso del estado de resultados. ¿Qué nos quiere decir con esto? Pues prácticamente de que todo es importante, de que todo va de la mano, de que prácticamente con estos tres puntos, el estado de resultados, el punto de equilibrio y el balance general, nos va a dar una clave o un punto en específico cuando nosotros como empresarios o como emprendedores o como inversionistas nos sintamos hasta atascado en el aspecto de que sientes que el negocio no está creciendo. Bueno, ahora le vamos a hacer lo que es la determinación de los costos. Aquí nos dice que prácticamente los costos se llaman costos hundidos a los costos o desembolsos hechos en un presente tiempo cero, o en una evaluación económica se le llama inversión. Es un estado de resultado pro forma o proyectado en una evaluación que se utilizaría como los costos futuros y el llamado de costo de oportunidad. ¿A qué nos referimos con esto? Que sería un buen ejemplo el costo virtual, así como también el asentar cargos por depreciación en un estado de resultados sin que en la realidad se haga un desembolso.
Aquí también nos dice o nos señala que es importante la evaluación de proyectos en una ya que es una técnica de planeación y de forma de tratar el aspecto contable. No es tan rigurosa, lo cual se demuestra cuando la simplicidad, las cifras se rondean al millar más cercano. Eh, en sí, prácticamente los costos de producción son un reflejo o una determinación que es realizada por un estudio técnico. Entonces, el proceso o costeo de producción, pues prácticamente no viene siendo contabilizado al 100%, ya que significa que, por ejemplo, el cálculo viene siendo un 35% menos al 100% de todo lo primero. Entonces, el costo de materia prima prácticamente es el costo de producción o es el costo de administración. Viene siendo casi lo mismo. ¿Por qué el costo de administración? ¿Por qué anexarlo como un gasto de administración o un gasto de producción? Cuando al final de cuentas es la materia prima para nuestros productos. Pero aquí, como aquí lo dice, no se debe tomar en cuenta solo la cantidad del producto final que desea, sino también la merma propia de cada proceso productivo. Por ejemplo, si se producieran 50,000 tornillos, de 2 pulgadas de cabeza redonda y cada tornillo pesa 6.5 gramos, no se deberá comprar material para esa cantidad, es decir, y ahí nos viene el ejemplo exacto, ¿no? O bueno, por ejemplo, también los costos de la mano de obra. Nos viene diciendo que los costos de la mano de obra para este cálculo son considerados también la directa y la indirecta. Y aquí nos dice que la mano de obra es aquella que invierte personalmente en el proceso de producción, son nuestros trabajadores. Se refiere a un específico a los obreros, a nuestro personal, a las personas que prácticamente nos van a ayudar a la elaboración de los productos. Entonces, tales como supervisores, jefes de turno, gerente de producción. En cualquier cálculo, la mano de obra, ya sea indirecta o directa, se debe agregar al menos el 35% de prestaciones sociales. Esto significa que sobre el sueldo base anual hay que agregar fondo para la vivienda, seguridad social, vacaciones y días festivos y aguinaldos, en los que se le acumula un 35% adicional. Bueno, vamos a lo que nos truje Chencha. Aquí nos dice que también los costos de agua, costos de combustible, control de calidad. La verdad que el punto más importante también sería el control de calidad, ya que, como lo dice una norma, la calidad no simplemente se define por el qué tan bueno esté o presentable esté, sino prácticamente en qué calidad higiénica está realizada este mismo proyecto. Y yo les vengo a comentar esto porque aquí nos dice que la función del control de calidad como dependiente de la gerencia de producción, en la actualidad el departamento de control de calidad tiene autonomía y la función más importante de la empresa moderna, ya que es realizar un control de calidad adecuado en el interior de la planta. Resulta costoso, pero es muy bueno. Al final de cuentas, en mi punto de vista, es como si yo o todos nosotros que cada cumpleaños o cada día no festivo solemos comprar, por ejemplo, un pastel. Y si ese pastel en su tiempo de producción no lo hicieron en la debida calidad de higiene, quiere decir que prácticamente no están cumpliendo con la función de calidad, sino que ya prácticamente simplemente están sacando los productos a conforme los lo requiere, o sea, están solamente sacando productos por sacar sin darse cuenta de que la calidad también es un proceso muy importante. Entonces también nos dice aquí que en caso contrario, es decir, cuando los promotores del proyecto deciden no tener departamento de control de calidad dentro de su propia empresa, entonces deberán contratar un servicio externo que realice tales pruebas y lleve a cabo la función cotidianamente. Esto no quiere decir que también las mismas empresas tienen que tener su control de calidad. Igual en el mantenimiento nos podemos dar cuenta que ese rubro no es tan importante, pero a la vez es importante, porque qué sería no darle un mantenimiento tal vez a tus equipos, a los equipos que ocupas para prácticamente la producción, ¿no? Y aquí nos dice que, por ejemplo, si se decide realizar internamente, existe la misma consideración de las necesidades de inversión en equipo, área, disponibilidad, personal capacitado, etcétera. Además de que este costo dependerá del tipo de mantenimiento. Hablamos de que también los costos de mantenimiento son excesivamente amplios, o sea, hablamos de muchos mantenimientos a muchos productos, a mucha maquinaria que tal vez en nuestra cabeza no nos pase,
que nosotros no conozcamos cómo darle un buen mantenimiento y tengamos que contratar a una persona en la cual nos brinde sus conocimientos y esos conocimientos pues salgan bastante carillos, ¿no? Hablamos también de costos de administración. Es un tema muy importante, como tal lo indica aquí, pues los costos provienen de realizar la función de administración en la empresa. Sin embargo, tomamos un sentido amplio. Eso no significa que los sueldos generales de la oficina pues no dependan prácticamente del costo de la producción, ¿no? Aquí nos dice que también las finanzas o ingeniería, aunque estos costos podría cargarse a producción. Esto implica que fuera de las otras dos grandes áreas de una empresa son producción y ventas. Los gastos de todos los demás departamentos o áreas como mencionados pudiéramos existir. Aquí prácticamente los costos de administración están basados o están considerados un 50 y 50 en los costos en el costo de producción. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Esto implica que fuera de las otras dos grandes áreas de una empresa que son producción y ventas, los gastos de todos los demás departamentos o áreas como los mencionados que pudieran existir que en una empresa se cargara a administración y costos generales. Bueno, en costos de venta también podemos ver que en ocasiones el departamento o gerencia de ventas también es llamado de mercadotecnia. En ese sentido, vender no significa solo hacer llegar el producto al intermediario o al consumidor, sino que implica una actividad mucho más amplia, la mercadotecnia, darnos a conocer, que la gente sepa que nosotros estamos vendiendo un producto bueno, que la gente sepa que realmente también existimos. Entre otras actividades, la investigación y desarrollo de nuevos mercados o modelos o nuevos productos adaptados a los gustos y a las necesidades de los consumidores, que son prácticamente nuestros clientes. Esto también nos lleva a que prácticamente los costos de ventas sean los... Hay quienes agrupen principios, departamentos o funciones de la empresa como productos, recursos humanos, finanzas o mercadotecnia, ya que esto prácticamente suele ser una responsabilidad. Hablamos que también los costos financieros son los intereses que deben de pagar en relación a las capitales con capitales obtenidos en préstamos. Hablamos de que ya un capital prestado puede tener usos de muy diversos grados y por eso hay que cargarlo como un área específica. La ley tributaria permite cargar estos intereses como gastos deducibles de impuestos. Hablamos de que los impuestos son muy interesantes para prácticamente la empresa, ¿no? El cronograma de inversiones, depreciaciones y amortizaciones prácticamente nos habla de muchas cosas. El cronograma de inversiones también es capitalizar el costo de un activo. Significa que registrarlo en los libros contables como un activo. No existen normas que regulen el tiempo que debe registrarse. Entonces, prácticamente el cronograma de inversiones nos dice que es para controlar, planear mejor lo anterior y si es necesario construir un cronograma de inversiones para un programa de instalación, en un programa de instalación de equipo. Esto nos dice que también los activos en forma contable, por lo anterior se recomienda una evaluación de elaborar un dicho diagrama. Entonces, habíamos hablado que la depreciación y las amortizaciones son bastante importantes. ¿Por qué el término depreciación? Bueno, tiene exactamente la misma connotación que amortización, pero el primero solo se aplica al activo fijo, ya que con el uso de estos bienes valen menos, es decir, se deprecian. En cambio, la amortización solo se aplica para activos diferidos o no tangibles o no intangibles, ya que por ejemplo, si se ha comprado una marca comercial, está en el uso del tiempo, no baja de precio o se aprecia, por lo que el término de amortización significa que el cargo anual que se hace para recuperar la inversión. Cualquier empresa que esté en funcionamiento para los cargos de apreciación y amortización correspondiente deberá basarse a la ley tributaria. Y aquí nos dice que prácticamente ahora la pregunta es qué cantidad porcentual del valor del bien se puede recuperar. Bueno, cada año y cuántos años se tardará en recuperar el valor del bien. El gobierno, con base al promedio de vida útil de los bienes, le asigna un porcentaje según su tipo y solo permite en México el uso del método de la depreciación llamado línea recta. En mi ejemplo, se ha adquirido, por ejemplo, un bien en 200 pesos. El ejemplo, si este fuera un inmueble o una oficina,
El porcentaje autorizado sería el 10% anual. Si fuera un trueque, el porcentaje sería un 35% anual. Entonces así prácticamente varía todo esto. Si se trata de un troquel, el efecto fiscal sería después de 1 de 3 años se hubiera recuperado el valor del bien. O sea, ahí prácticamente tiene su onda, ¿no? Hablamos de que prácticamente la depreciación y la amortización son la misma cosa, pero en diferentes grados. O sea, hablamos de que la amortización tiene un grado y la depreciación tiene otro grado, pero prácticamente los dos van al mismo punto, ¿no? Bueno, capital de trabajo. Hablamos que del capital de trabajo pues prácticamente vienen siendo valores e inversiones, inventarios, la sección de los inventarios. Son prácticamente todo aquel lote económico que tenemos físico. Aquí nos dice que el modelo que se presenta llamado es el cual en el que se basa considerando que existen ciertos costos que aumentan mientras más inventario se tiene, como el costo del almacenamiento, seguros, obsolencia, y existen otros que disminuyen en cuanto a mayor cantidad existen inventarios. ¿Cómo ocurre con las interrupciones? Aquí nos podemos dar cuenta que prácticamente los inventarios en todas partes se van a ver, en todas partes, porque hay que tener el tema inventario es tener todo bien, prácticamente todo de la mano, que no te sobre ni que te falte y que estés comprando de más. Entonces nos damos cuenta de que el costo mínimo se encuentra comprando una cierta cantidad del inventario como se calcula en el ejemplo, que son ejemplos muy trascendentes. Ahora sí que muy transcritos, se podría decir. Bueno, hablamos de que el punto de equilibrio también es un análisis o una técnica útil para estudiar las relaciones entre costos fijos, costos variables y los ingresos. Esto nos dice que para su cálculo no se considera la inversión inicial y también es difícil delimitar con exactitud si ciertos costos se clasifican como fijos o no variables. Aquí podemos confundirnos mucho, igual al final de cuentas eh, te das cuenta de que el grado de producción es demasiado, entonces nos vamos para atrás. También nos dice que es flexible con el tiempo y que esto del equilibrio se calcula con los costos dados. Entonces nos podemos dar cuenta en la gráfica, en la 4.2, que nuestro punto de equilibrio es el que está en medio, que no perdemos, no ganamos. Y los ingresos están arriba, se subieron. ¿Por qué los ingresos se subieron? Bueno, porque nos damos cuenta de que cuando tenemos un grado de ingresos altos, obviamente la gráfica literalmente se va a ir para arriba, ¿no? Y es en beneficio neto. Pero también tenemos otra línea donde tenemos nuestro costo total. Los costos totales, ya les había explicado anteriormente cuáles son esos, o apenas se los voy a explicar. Los costos variables son aquellos que prácticamente no son fijos, varían. Depende del consumo, depende muchas cosas. Hablamos de que, por ejemplo, el internet, la luz, el agua, esos son costos variables. Al día de mañana tal vez pueden cambiar, etcétera. Igual que las materias primas. Los costos fijos podrían ser, por ejemplo, algo que prácticamente tengamos que pagar mes con mes, como por ejemplo un interés. Eso sería un costo fijo. Al final de cuentas, los costos fijos son los que no se mueven, los que se quedan ahí, los que no suben ni bajan, los que tienes que pagar exactamente la misma cantidad módicamente mes con mes o quincena con quincena. Entonces, eso sería un costo fijo. Al final de cuentas, nuestras unidades producidas y vendidas están en un punto de equilibrio, como lo explica la tabla, ¿no? En los estados de resultados nos damos cuenta de que prácticamente es un papel muy entendible y prácticamente nos va a ayudar a entender cómo nuestra economía en la empresa va funcionando. Al final de cuentas, el estado de resultado y el balance general se hacen una vez al año para saber. Bueno, el balance general se puede hacer cada 6 meses, el estado de resultados es año con año. Esto nos explica que al final de cuentas, cómo va, si va perdiendo la empresa, cuántos activos tiene, etcétera, etcétera. En cuántos pasivos, igual, ¿no? Nos podemos dar cuenta. Y bueno, esto siento yo que fue mi corto punto de vista y espero pues lo tomen muy en cuenta. La verdad es que es un tema muy interesante, muy amplio y al final de cuentas todos tenemos otra información que tal vez al final de cuentas nos sirve, nos ha servido siempre para la vida cotidiana.